Saludo con gusto a la embajadora eminente de México, Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. Marta, gracias por estar con nosotros. Como siempre, para mí también es un gusto estar contigo, Guillermo, y con el auditorio del Financiero Televisión. Marta, se llevaron a cabo elecciones intermedias en Estados Unidos, elecciones, ya lo dijimos, concurridas, competidas. Dice CNN que las más difíciles de predecir en la historia reciente de la Unión Americana. Embajadora Marta Bárcena, ¿cómo definirías las elecciones intermedias celebradas en Estados Unidos? Mira, pues coincido con CNN que eran muy difíciles de definir. Desde el principio se planteaban 4 escenarios. Uno que era el control, que mantuvieran los demócratas el control de ambas cámaras. El 2, que tuvieran los republicanos el control de ambas cámaras. El 3, que los republicanos tuvieran el control de la Cámara de Representantes y los demócratas mantuvieran el control del Senado, o cuando menos el empate que hay técnico y que define la diferencia del voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Y 4, que los republicanos tuvieran el control del Senado y perdieran la Cámara de Representantes. Todo está, lo que hemos visto a lo largo del día de ayer, era pues la configuración entre el escenario 2 y 3 muy complicado, y efectivamente lo que sí vimos ya en términos generales es una elección mucho más reñida de lo esperado. 2, una elección en donde el voto temprano y el voto por correo ha tenido un impacto mucho mayor que en elecciones anteriores, y que este es un tema que se discute mucho en Estados Unidos y se discutió desde la elección del 2020. 3, el incremento en el número de votantes registrados, no necesariamente como republicanos o como demócratas, sino como independientes. 4, la participación bastante masiva de jóvenes que eran muy apáticos en anteriores elecciones, porque fíjate que de entre los países desarrollados, Guillermo, Estados Unidos es uno de los que tiene de las menores tasas de participación en elecciones, y ahora en algunos lugares sí se registraron aumentos importantes de participación. Y 4, con los resultados que hemos estado viendo hasta ahora, porque te digo que algunos siguen todavía pues en disputa, vemos que los candidatos apoyados por el expresidente Donald Trump ganaron en algunas de las competencias de los escaños, pero no como se esperaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una buena parte de la población de Estados Unidos, en particular de la población joven, de la población de las mujeres, que han decidido no apoyar esa visión radical del futuro de los Estados Unidos. Sí, he leído comentarios en el sentido de que hubo una participación récord para una elección intermedia. También he leído que los augurios de que los republicanos darían una paliza a los demócratas es algo que no ocurrió hasta donde hemos podido ver. Sin embargo, pudimos observar, Marta, un país muy dividido y polarizado. Sin duda alguna, y mira, dividido en posiciones de temas de fondo, por ejemplo, el manejo de la economía, el tema del derecho al aborto, el tema del futuro de la democracia, pero también es un país bastante dividido geográficamente. Los resultados que hemos visto hasta ahora confirman lo que ya se sabía, que son que las costas votan demócrata, sobre todo la costa noreste y la costa occidental. No así el caso de Florida. Después que los distritos rurales votan republicano. Sí vimos que el voto demócrata, a excepción de 2 distritos, se mantuvo en la frontera México-Estados Unidos. Solamente hubo un triunfo importante de una republicana, Mónica de la Cruz, por encima de la demócrata Michelle Vallejo, pero los demás, Vicente González, Henry Cuellar, Verónica Escobar, en el caso de San Antonio, Joaquín Castro, Silvia García en Houston, todos los congresistas importantes para la comunidad mexicoamericana
mantuvieron sus escaños y demócratas son en su mayoría. Y eso nos da también una ruta a seguir en el futuro de un diálogo que se tiene que mantener con ese caucus hispano, en donde la presencia mexicoamericana es muy fuerte. Embajadora Marta Bárcena, hasta donde conocemos, ¿cómo coloca el tablero de la elección intermedia rumbo a la elección presidencial del 2024? Yo creo que de manera importante, yo creo que estos resultados van a llevar o podrían llevar en lo que se refiere al Partido Republicano a la reivindicación de la posición de los republicanos, digamos, conservadores más tradicionales, que no son trumpistas, para decir, miren, tenemos muy buenas opciones para el futuro que no necesariamente son el expresidente Trump. Y yo creo que el resultado de estas elecciones ponen a dos gobernadores en la balanza para 2024 de manera privilegiada. A Ron DeSantis, el gobernador por Florida, y a Greg Abbott, el gobernador por Texas. Son muy conservadores, son bastante duros en críticas a las políticas migratorias, todo, pero me parece que no están necesariamente identificados con las corrientes trumpistas. Entonces yo creo que se va a venir un debate al interior del Partido Republicano de lo que significaron estas elecciones y lo que cuál puede ser su candidato ganador para el 2024. Y en el caso del Partido Demócrata, no creo que vaya a haber una gran discusión entre los centristas y los progresistas, aunque hay algunos progresistas, por ejemplo, esta chica Michelle Vallejo, que perdieron sus escaños en la zona fronteriza, pero lo que sí yo creo que se va a plantear es si el presidente Biden se presenta a la reelección o si decide no hacerlo y abrir entonces el campo para que surjan candidatos demócratas que ahorita no se ven muy claramente para la elección del 2024. Pero también esto nos indica, con la polarización que tú señalabas, Guillermo, y estas discusiones internas, nos indican que el 2024 va a ser una elección muy reñida y que ojalá que logremos trabajar con ambos partidos para que el tema México no se convierta, como lo fue en la campaña de 2016, en la piñata de los más radicales. Embajadora Marta Bárcena, antes de entrar al detalle del impacto en la relación entre México y Estados Unidos, déjame preguntarte sobre la aparición del expresidente Donald Trump anoche en un tono por un lado triunfalista y por el otro pasando facturas hacia aquellos candidatos a quienes respaldó, a quienes palomeó y que habrían obtenido triunfos. ¿Cómo viste a Trump? Pues mira, lo que pasa es que yo diría que hay dos palabras que lo califican y que ayer en la noche volvió a hacer lo mismo: disruptivo y provocador. Es decir, los éxitos son míos, los fracasos son de ustedes, ¿no? Y eso yo creo que le va a crear más problemas al interior del Partido Republicano que apoyos o satisfacciones con miras al 2024. Pero sin duda alguna, él está evaluando las posibilidades de su candidatura por dos razones, creo yo, Guillermo. Uno, porque a lo mejor con eso trata de poner presión sobre los diferentes investigaciones y casos judiciales que están abiertos en su contra o en contra de sus empresas, por un lado. Y por otro lado, porque si se le siguen esas investigaciones sin realmente que se llegue al resultado final de considerarlo culpable, se podría presentar a las elecciones o trabajar los próximos 2 años el Donald Trump como víctima del sistema político de los Estados Unidos. Permíteme cerrar la conversación preguntándote cuál es el panorama para las relaciones México-Estados Unidos a partir de los resultados de estas elecciones intermedias.
Mira, yo creo que los próximos 2 años vamos a tener las diferencias propias de una relación tan compleja e intensa. México, primer socio comercial, entonces siempre habrá diferendos comerciales como los que ya están sobre la mesa y otros que seguramente van a surgir. Obviamente tenemos visiones diferentes sobre el tema de la migración. Obviamente a México le preocupan también la falta de actualización de las leyes migratorias de los Estados Unidos, que hace que todas las medidas sean casuísticas de contención en lugar de reconocer a la migración como un fenómeno económico y social que hay que regular. Entonces, yo creo que con la administración Biden vamos a seguir trabajando, o el gobierno de México puede seguir trabajando en los marcos institucionales que ya se reavivaron, como es el diálogo económico de alto nivel, el diálogo de alto nivel de seguridad. Sin embargo, si tenemos esta mayor presencia de los republicanos en las cámaras, lo que sí podemos ver es o podríamos trabajar como hipótesis, una reorientación a una mayor atención y exigencia a los temas de seguridad fronteriza, del tráfico ilícito de fentanilo, de los temas del agua, sobre todo con California, y el cumplimiento del TEMEC. Hay que recordar que cuando se ratificó el TEMEC, el Congreso aprobó una legislación de implementación que abarca, por ejemplo, la obligación del Congreso de Estados Unidos de vigilar que México cumpla con los compromisos laborales que suscribió en el TEMEC, con los compromisos medioambientales, con el compromiso del principio de trato nacional, que es lo que están argumentando ellos en el tema de las controversias energéticas. Entonces, sí vamos a ver la presión continua y quizás todavía más fuerte en esos 3 temas fundamentales por parte del Congreso hacia México y hacia la propia administración Biden. Embajadora eminente Marta Bárcena, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Tus opiniones son siempre muy valiosas para entender lo que está sucediendo en Estados Unidos y su impacto en México. Gracias de verdad. Como siempre, es un gusto estar y tener una conversación inteligente e ilustrada contigo y con el público del Financiero Televisión. Muchas gracias nuevamente, embajadora. Buenas noches. Enseguida